Muy buenas tardes, respetables hermanos y hermanas. Siempre un saludo de parte del hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Doy gracias a Dios porque estoy con ustedes a través de El Alumbrador Cristiano y en mi especial programa Te Daré lo Mejor. Estamos estudiando los días miércoles 5 de la tarde, hora de El Salvador, la vida y ministerio de Cristo. Hoy vamos a ver la lección número 61 y lo que estamos viendo del subtema es ¿quién es este? Y vamos a ver la parte 2. De manera pues que nos vamos a gozar mucho en el estudio que tendremos durante estos 40 o 45 minutos. Oremos. Padre Celestial, te damos muchos agradecimientos porque tú nuevamente me permites presentar tu mensaje y que me ayudes a través del Espíritu Santo a discernir con sencillez y con claridad. Que cada hermano y hermana que lo escuche sea muy beneficiado espiritualmente. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ya hemos visto dos partes importantes de este estudio que trata, y lo que hemos estudiado es ¿quién es este que calma la tempestad? Y la otra parte que hemos visto es ¿quién es este que sana cuerpos y almas? Ahora vamos a ver la tercera parte que corresponde a quién es este que come con los pecadores. Y por supuesto está tratado en Mateo 9, Marcos 2, y Lucas 5:29. Cuando los habitantes de Gerasa, y vuelvo a darles la aclaración, cuando digo habitantes de Gerasa, Mateo se refiere a estos como los gadarenos, pero debido a que usamos la expresión gerasenos en la sección anterior, la seguiremos usando aquí. Como se hizo notar anteriormente, la región tenía dos nombres. Esto ya se ha aclarado y usted puede identificarlos de las dos formas. Entonces, cuando estos habitantes de Gerasa le pidieron que saliera, Jesús entró en una barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, dice Mateo 9:1. Esto es que volvió a Capernaum. Allí lo esperaban grandes multitudes, porque miren lo que nos dice Lucas 8:40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Es difícil precisar lo que sucedió después. Poco después que volvió, resucitó a la hija de Jairo. Y vamos a leer de este episodio en Mateo 9, 18 hasta el 26. Dice que mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús,
volviéndose y mirándola, dijo: «Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado». Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: «Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme». Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Bueno, como he mencionado, este episodio lo describe también Marcos en el capítulo 5. Casi se puede ver que la información que se da es, podemos decir, la misma, con algunas diferencias, pues, porque por ejemplo en uno de ellos se da la edad de la niña, que dice que tenía 12 años, era una, como quien dice, una preadolescente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver acá en esta situación? Bueno, estudiaremos acerca de este incidente en la siguiente lección. Sin embargo, deseamos concluir este estudio con un relato que inserta Mateo a estas alturas. Después que consignó su llamado a ser discípulo, Mateo contó acerca de un banquete que él mismo dio para honrar a Cristo. Los tres autores de los evangelios sinópticos dieron cuenta de este evento, una reunión que resultó en muchas críticas para el invitado de honor. Otra aclaración que doy, que en muchas armonías el relato acerca de la hija de Jairo se ubica inmediatamente después que Jesús volvió a la ribera occidental del mar. Otros insertan el relato del banquete dado por Mateo antes de la historia de Jairo, y para esto se basan en Mateo 9:18, que dice: «Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá», donde se indica que el discurso que Cristo estaba dando en el banquete de Mateo fue interrumpido por Jairo. El asunto, pues, de la ubicación del relato del banquete de Mateo no puede resolverse, y esto en realidad no es tan importante como si lo es entender el contenido de la sección. Esto es lo que nosotros tenemos que ver aquí claramente. Pero ahora vamos a entrar a la crítica número 1. ¿Cuál es esa crítica número 1? Comer con pecadores. Esa es la primera crítica que se le hace. Lucas 5:29 dice: y Leví, esto es Mateo, le hizo gran banquete en su casa. Lógicamente, Mateo invitó a sus antiguos amigos y asociados, porque estamos hablando de un banquete, ¿verdad? Un banquete no es de 2 y 3 personas, tenían que haber varios invitados. Entonces pronto la casa se llenó de recaudadores de impuestos y de otros marginados por la sociedad. Pues mire lo que leemos, mire lo que tenemos en Marcos 2:15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos,
porque había muchos que le habían seguido. Se recalcó pues que las razones y acciones que Jesús demostró en esta situación, quiero dejar bien claro esto, que no justifican que estemos en compañía de personas malvadas, salvo para exclusivo propósito de hacerles bien, o sea, para desempeñarnos como médicos de su alma, por decirlo así. Miren lo que nos dice 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Los fariseos que constantemente perseguían a Jesús comenzaron a murmurar. Miren lo que dice Lucas 5:30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Le preguntaron a sus discípulos diciendo, otra vez, mire Mateo 9:11, dice: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? La respuesta que dio Jesús fue genial. Dice, los que están sanos, vamos a Lucas 5:31 y 32, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí quiero dar dos aclaraciones. La primera es en relación a la palabra justos. En este contexto, la expresión los justos se refiere a los que se creían justos y que no necesitaban arrepentimiento. En otras palabras, Jesús se refería a los escribas y a los fariseos. Luego, la segunda aclaración es cuando habla de arrepentimiento. La versión que da Mateo de la respuesta de Jesús. Miren lo que dice Mateo 9:12 y 13. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Fíjense bien que esta declaración incluye una cita tomada de Oseas 6:6, donde dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Si usted recuerda, hicimos notar en una lección anterior que Cristo usó la cita en otro contexto para recalcar que permitir a los hombres saciar el hambre es una demostración de misericordia. Aquí en Mateo 9, su punto es que animar a los pecadores a arrepentirse es una demostración de misericordia. Bueno, pasemos a la crítica número 2. ¿Cuál es esa crítica número 2? No ayunar, no ayunar. Bueno, sin inmutarse, los fariseos lanzaron una segunda crítica, tal vez motivados por el hecho de que Jesús y sus discípulos la estaban pasando bien en el banquete de Mateo. Y esto fue lo que dijeron. Miren lo que expresa Marcos 2:18. ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Algunos de los discípulos de Juan estaban presentes y las voces de ellos trataron de sacar partido diciendo: ¿por qué? Dice Mateo 9:14:
Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Bueno, yo quiero recalcar esta situación, que es triste ver que en esta ocasión los discípulos de Juan se pusieron del lado de los fariseos en relación con este asunto. Bueno, la esencia de la pregunta era esta: ¿por qué no sigues las tradiciones que nuestros padres comenzaron a hacer hace mucho tiempo? Bueno, las prácticas de ayuno de los fariseos no estaban estipuladas en la ley de Moisés, sino que eran producto de la tradición humana. Como se recalcó en otro lugar, lo que en efecto dijo Jesús fue que el ayuno era asunto de elección personal para sus discípulos. El hecho de que él mismo no ayunara con regularidad es suficiente pues para probar que no es un ingrediente esencial para mantener la piedad. Cristo respondió en efecto que la venida del Mesías marcaba el comienzo de una nueva era, la cual no siempre era compatible con las tradiciones del pasado. Y por eso vemos que la respuesta de Jesús consistió en dos partes. La primera fue en el sentido de que la tradición del ayuno no era apropiada para sus discípulos. Comparó la venida del Mesías con una celebración de bodas. Mire lo que dice Mateo 9:15. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. El Evangelio de Marcos en el capítulo 2, Lucas en el capítulo 5 tienen este mismo contenido. En tales celebraciones había que regocijarse. No había que estar de luto, era una boda. Es evidente que si se está en una boda, todo es alegría, pues no es una situación de pesar. La ilustración de Jesús califica como parábola. En esta parábola el esposo es él y los asistentes son sus discípulos. Entonces las palabras es en el sentido de que el esposo le será quitado, es una velada referencia a su muerte. Claro, en este momento ellos no entendían a exactitud que se refería a eso. La aseveración, entonces ayunarán, se refiere al luto que embargaría a los discípulos cuando Cristo muriera. Para los judíos, el ayuno era un símbolo de penitencia y aflicción. Es una situación que venía desde los tiempos antiguos testamentarios. La segunda parte de su respuesta fue en el sentido de que incorporar las tradiciones de los hombres sería desastroso para el régimen del Mesías. Añadir las tradiciones de los fariseos a su enseñanza sería como poner un pedazo de vestido nuevo en un vestido viejo. Miren lo que nos dice Lucas 5:36. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. ¿Qué es lo que vemos? Cuando el pedazo de vestido nuevo se encogiera, rompería el vestido viejo. Entonces, ¿qué es lo que se aprende de esto?
Del mismo modo, tratar de combinar las antiguas tradiciones con su camino nuevo sería como echar vino nuevo en odres viejos. Bueno, en aquellos tiempos se usaban pieles de animales para hacer recipientes para líquidos. Esto todavía se acostumbra en algunas partes del mundo. Con el tiempo, estas pieles se secaban y se ponían quebradizas y frágiles, y entonces la escoria que quedaba en el fondo de los odres viejos, haría que se fermentara y expandiera el vino nuevo, lo cual rompería los odres viejos y quebradizos. Por eso, mire lo que nos dice Lucas, dando como una repetición a esto, en Lucas 5:37. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. En Lucas 5:36 les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone, noten las dos comparaciones, los odres y los vestidos. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Se le llama pues parábolas a estas ilustraciones. No las van a enseñar otra cosa que no sea el punto obvio de Jesús, que es este. Es desastroso tratar de combinar con su enseñanza las tradiciones de los hombres. Es como que si nosotros, que hemos renunciado a nuestra antigua religión, quisiéramos seguir manteniendo algunas tradiciones que teníamos en nuestra antigua religión. No tiene sentido eso. Entonces, Jesús sabía que los fariseos no estarían dispuestos a recibir su nueva enseñanza. Esto es bien claro. Y el Señor sabía bien, el que podía ver los corazones, entendía mentes y corazones, entendía esta situación. Tristemente se refería a los que ni siquiera considerarían la posibilidad de cambiar, a los que siempre dirían que lo antiguo es suficiente. O sea, hay quienes se ponen en esta posición, o aquella declaración que dice cuando su servidor o cualquier cristiano le enseña a una persona y dice, no, mire, yo voy a morir en la religión de mis padres. Y entonces, o sea, lo que está diciendo, aunque mis padres estaban equivocados, yo seguiré también siendo equivocado. Mire, Lucas 5:39 dice, y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Cristo no se estaba refiriendo a los que no estaban dispuestos a dejar antiguas tradiciones no inspiradas para abrazar nuevas tradiciones no inspiradas, sino que se estaba refiriendo a los fariseos que no estaban dispuestos a dejar sus tradiciones para poder abrazar la enseñanza de Él. Antes de dejar atrás esta historia, deseo que volvamos al incidente que motivó la crítica que fue objeto el Señor. El hecho de que estaba comiendo con publicanos y pecadores. Miren qué gran pecado le atribuían. Por eso la pregunta es, ¿quién es este hombre que come con pecadores? La respuesta es que se trata de un hombre con propósito. Jesús dijo
No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:32. Y aquí mismo en Lucas en 19:10, en otro lugar, pues dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Yo le hago esta interrogante, mi hermano, mi amigo, ¿es usted un pecador? ¿Pone en duda que Él tiene cuidado de usted? Véalo en el banquete de Mateo, comiendo, hablando, riendo con aquellos a quienes los judíos consideraban la escoria de la sociedad. Él ama a los pecadores y yo le digo, Él lo ama a usted también. Él me ama a mí, nos ama a todos. Pero claro, Él demuestra su amor para con todo ser humano cuando el ser humano se sujeta a Él, cuando el ser humano le busca y quiere vivir en obediencia a Él, quiere hacer pues su voluntad. En conclusión de este estudio, que la interrogante es ¿quién es este?, le diré lo siguiente. Hemos estudiado 3 ejemplos de cómo Cristo asombró a los que le rodeaban. Fíjense bien, se lo recuerdo. ¿Quién es este que calma los vientos y las olas? Un hombre de poder. Solo un hombre como Cristo podía podía calmar, mejor dicho, los vientos y las olas. ¿Quién es este que sana cuerpos y mentes? Un hombre de compasión. Solo un Cristo compasivo podía hacer esto, lo que hizo con la niña, la hija de Jairo, lo que hizo con aquella mujer enferma de flujo desde hacía 12 años y que a lo mejor, como ya lo hemos estudiado, esta mujer se sintió en cierto modo como avergonzada porque él se da cuenta, pero lo que hace él es bendecirla a ella, es que ella es salva, pues, que sus pecados le son perdonados. Y en tercer lugar, lo que hemos estudiado en esta tarde, ¿quién es este que come con pecadores? Bueno, un hombre de propósito. Y ese hombre de propósito es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Nadie más podía hacer eso. Ese propósito era llamar a los pecadores al arrepentimiento. Yo le digo, si usted todavía está en sus pecados, es mi oración que este mensaje le moverá a venir a Él con humildad y con penitencia. En su propio corazón, usted responda o respóndase la pregunta, ¿quién es este? Con este sentimiento, es alguien que ama y que murió por mí. Y ese es únicamente nuestro Señor Jesucristo. Con esto pues termino el mensaje de esta tarde y que a cada uno de nosotros nos ayude pues a reflexionar, nos ayude a examinar nuestras vidas, cómo es que estamos caminando delante de nuestro Señor. Como siempre les invito para el siguiente miércoles a las 5 de la tarde, hora del Salvador, a través del Alumbrador Cristiano y a través de nuestro propio sitio web www.iglesiadecristo.xyz, para que siga escuchando estos importantísimos mensajes de la viva y permanente palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos muchísimo
porque tú nos sigues ayudando con escudriñar tu palabra, con investigarla, pues, y sobre todo que ella nos ayuda a poder crecer más en la gracia tuya y en el conocimiento tuyo. Gracias, Señor, por ello. Como siempre, suplicándote que tú seas muy honrado y glorificado y que haya habido mucho fruto para cada uno de quienes la han escuchado. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.